¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en esta sesión educativa, episodio 6. Mi nombre es Jorge Novelo y bueno, antes de empezar quiero recordarte que en Unimat queremos verlos triunfar. Por eso visita nuestro sitio web donde puedes conocer las 11 licenciaturas y 2 maestrías que tenemos para ti www.unimat.edu.mx o encuéntranos en redes sociales como Unimat. En esta ocasión abordaremos el tema Los retos del turismo internacional en épocas del COVID-19 a cargo de la licenciada Ángela Marcela La Plata. La licenciada La Plata estudió Administración de Turismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Cuenta con además un diplomado de Revenue Management por la Universidad La Salle y además se ha desempeñado como guía de turismo, supervisora de reservas y operaciones, asistente de gerencia, gerente de cuentas y docente universitaria. Actualmente está colaborando como Contracting Manager en la agencia de viajes mayorista World to Meet de Grupo Iberostar y como docente en esta casa de estudios. Es para mí un honor darle la bienvenida a la licenciada Marcela La Plata. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos y a todas. Pues sin más dilación, yo le cedo el uso de la voz a la licenciada La Plata. Si gusta comenzar con su presentación, maestra, por favor. Muy amable, Jorge. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Es para mí una alegría poder estar aquí. Gracias por la oportunidad que me brindan en esta plataforma para ver este tema que nos atañe y sobre todo que está completamente vigente y oficial, entonces necesito Perdón, revisar. permítame un segundito, estamos teniendo un problema de audio. Deme un segundo, por favor. Deme un Claro que sí. segundo. Si podemos intentarlo de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dígame algo, Hola, hola. a ver, un momento. Buenas tardes a todos y a todas. Un momento, por ¿Se favor. escucha mejor? Todavía tenemos un problemita. A ver, intentémoslo una vez más. Hola nuevamente, avísame por favor si se escucha mejor. No sé si tenga que ver con que tengo unas bocinas aquí prendidas, espero que no, pero tú me dirás. Me parece que ya está. Hola, hola, ¿sí? Si me escuchas mejor, avísame porfa. Ya quedó, ya quedó. Excelente. Bueno, muy bien, entonces nuevamente nos ponemos en contexto. El tema de hoy es los retos del turismo internacional en épocas del COVID-19. Les estaba comentando que antes de pasar al contenido y en sí al desarrollo del tema, me gustaría que entremos todos y todas un poco en contexto de acuerdo a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud y también por organismos internacionales de viajes y turismo. El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, o OMS, catalogó el COVID-19 como una pandemia, la cual ha afectado a miles de personas alrededor de 185 países. Es, en otras palabras, una pandemia mundial. El COVID ha impactado negativamente a la dinámica de las actividades económicas a nivel global, incluyendo, por supuesto, y como uno de los sectores más golpeados, al turismo, porque no es una actividad básica de supervivencia como es la alimentación, la salud general,
la vestimenta, sino que es más, para algunos incluso considerado un bien terciario. Entonces el turismo va a ser para algunos gobiernos el último sector que va a despegar, muy después y muy por detrás de otras industrias. Estimaciones preliminares de la Organización Mundial del Turismo, OMT, indican una pérdida de entre 30 y 50 mil millones de dólares para este año. Y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo afirma que la pandemia puede provocar la pérdida de por lo menos 50 millones de empleos y una caída del 25% en el sector de viajes. Pasemos a ver el contenido que he preparado con mucho gusto para el webinar de hoy. Primero tenemos la reacción de los gobiernos en materia turística. Evidentemente no podremos revisar cada gobierno, pero sí al menos de nuestros gobiernos, los gobiernos, algunos latinoamericanos y otros ubicados en otros continentes, que también los he seleccionado acorde con los mercados receptivos que tenemos aquí en México. La segunda sección es el impacto del COVID-19 en la industria hotelera específicamente. Luego, la reapertura de fronteras, que ya es una realidad en algunos países. Las estrategias para atraer visitantes y finalmente las conclusiones de este webinar o esta sesión. Empecemos entonces con la reacción de los gobiernos en materia turística. Y evidentemente tenemos que empezar por casa. En México, las fronteras aéreas permanecieron abiertas al visitante internacional. Evidentemente hay que hacer un paréntesis aquí, decir de que México, al ser una república federal en la que cada estado es autónomo y tiene sus propias leyes locales, cada gobierno tomó medidas particulares de acuerdo a la realidad de cada estado. Y hago énfasis en esto porque México es una república federal, pero hay otros países que son una república unitaria. ¿Qué quiere decir esto? De que las leyes son centralizadas y parejas absolutamente para todos los estados del país, que en otras naciones se les llama departamentos o regiones. Regresando a México, no se solicitó a los visitantes pruebas moleculares o de ningún otro tipo para el descarte del COVID-19, medidas que sí han tomado otros gobiernos y que desde luego a los visitantes les exige un presupuesto mayor, por lo que implica pagar la prueba molecular o pruebas de otro tipo en su país de origen para descartarse como portadores de este virus. Y también en el país se implementó la toma de temperatura de pasajeros, empleados y tripulación en los aeropuertos. Esto pasó en México, o pasa en México, pero ahora veamos la realidad de otros gobiernos. Y esto nos va a servir también para revisar cómo se abordó una pandemia sin precedentes en el siglo XXI. No hemos vivido algo así antes. Lo más parecido a nivel nacional en México fue la influenza, pero fue una enfermedad a la que no sucumbieron otros países. Esta realidad del COVID-19 es diferente y nos ha prácticamente agarrado a todos los gobiernos desprevenidos, aunque algunos tienen una política de salud más asentada que otros. Empecemos por Brasil, que en los últimos años es un país, un mercado que trae muchos turistas aquí al país, a México. En Brasil se decretó el cierre de fronteras a nivel nacional desde marzo, pero se hizo la reapertura aérea en junio. Sin embargo, no hubo ningún tipo de restricción vehicular para los pobladores del interior del país. La gente se podía seguir trasladando e inclusive un punto que resaltó mucho es que durante los puentes o los festivos, principalmente la Semana Santa, que fue el primer festivo luego de la pandemia, no hubo ningún tipo de restricción, entonces muchas personas se trasladaron a las playas, a la costa de Brasil,
y esta medida en su momento fue bastante criticada precisamente cuando en otros gobiernos había una cuarentena más estricta. La cabeza de gobierno en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, ignoró abiertamente las reglas de distanciamiento social. A nivel internacional esto se consideró como una imprudencia, inclusive desalentaba el uso de cubrebocas. En portugués él decía que era una gripeciña, lo que se tenía, porque así se dice en portugués, no me lo estoy inventando yo, o sea, así se le llama a la gripe, una gripeciña, una gripecita, y finalmente él terminó contagiado de COVID, aunque afortunadamente ahora ya completamente restablecido. Sin embargo, pues en su momento se temió lo peor porque él es parte de lo que llamamos población vulnerable, porque es un adulto mayor y por algunos problemas de salud personales que tiene. Y a raíz de esta reacción personal del presidente, hubo un desacuerdo entre el gobierno ejecutivo frente a los gobiernos de cada estado, región y los alcaldes municipales, que sí tomaron medidas mucho más estrictas y obviamente se contradecían con el gobierno ejecutivo. Y bueno, Brasil ha promovido desde el mes de junio aproximadamente el turismo interno en medio de la pandemia y esto ha provocado un aumento de casos. Veamos ahora la realidad en Argentina. Dentro de la Argentina, en marzo se ordenó el cierre de fronteras y la suspensión del turismo interno e internacional. Entonces, a diferencia de Brasil, en Argentina ni siquiera el propio poblador argentino podía hacer turismo viajes dentro de su país, precisamente para evitar la difusión de mayor número de casos. Entonces, eso como consecuencia que trajo una paralización de la actividad hotelera, gastronómica, de convenciones, aerocomercial, entre otros rubros. La reapertura de los vuelos en Argentina está programada para este mes. Hay que tener presente que hoy estamos 22 de octubre, entonces si en un par de días se ve la grabación de este webinar, es posible que la medida haya cambiado, pero al día de hoy los vuelos no están aperturados al 100%. Únicamente se tiene programada, mejor dicho, se tiene programada la apertura de vuelos para actividades esenciales. De repente estén incluidos viajes corporativos y pasajeros que deban movilizarse por motivos de fuerza mayor, sin especificar aún cuáles serían esos motivos de fuerza mayor. Y la Argentina también, su gobierno, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, realizó o elaboró protocolos de turismo y deporte frente al COVID-19, y aquí incluyó a la industria gastronómica, hotelera, de prestadores de servicios, de guías de turismo de campo, turismo rural, deportes, que no sé si lo he dicho, entre otros. Nada más para hacer un pequeño puntito aquí, un vocabulario. En otros países de Latinoamérica, a lo que nosotros en México llamamos secretarías, allá le llaman ministerios. Es lo mismo. Sí, sería el equivalente a la Secretaría de Turismo, o Sectur, aquí en México. Y ahora veamos qué fue lo que pasó en Perú. Y coloqué al país dentro de esta presentación, no precisamente porque tengamos un flujo demasiado importante de turistas peruanos en México, sino porque fue un país que en sus inicios se ganó los aplausos internacionales por una contingencia que se presumía efectiva frente al COVID, pero tristemente luego se dio una vuelta de tuerca y terminó siendo el país en Latinoamérica con el mayor número de casos en COVID-19. En el Perú se estableció el cierre de fronteras aéreas y terrestres a nivel nacional, o sea, no entraban pasajeros del exterior y tampoco los peruanos podían viajar dentro de su propio país, ni por avión ni por carretera.
Esto implicó también el cierre de monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y otros. No habían, en otras palabras, visitas, ni tours, ni ningún centro arqueológico, histórico, museos abiertos, ni mucho menos, ni galerías de arte. También se estableció el toque de queda de cumplimiento obligatorio. Este toque de queda es una medida bastante particular que el gobierno tiene la potestad de aplicar en situaciones bastante excepcionales. Se le llama toque de queda a la restricción parcial del derecho a la libre circulación por parte de un gobierno. Y esto lo aplicó el presidente de la República, actualmente en funciones, que es el señor Martín Vizcarra, para evitar nuevamente un contagio masivo. También en Perú las aplicaciones móviles de pedidos de comida tipo Uber, Rappi, Globo, etcétera, quedaron suspendidas porque no había la seguridad o el personal suficiente para poder hacer auditorías y controlar de que los repartidores de comida cumpliesen protocolos establecidos para evitar el contagio y para que esos propios trabajadores, pues evidentemente tampoco se vean expuestos. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, lanzó este mes la campaña de turismo interno Volver, o sea, dirigida hacia los peruanos y peruanos para alentarlos nuevamente a visitar el interior del país. Y sin embargo, Perú no apostará al turismo internacional hasta el año 2021. Es uno de los países con mayor restricción en vuelos aún al día de hoy. Salimos de Latinoamérica y entramos a un país anglohablante, como son los Estados Unidos, que además es nuestro vecino limítrofe y también generador de turismo receptivo muy importante para México y para Cancún. En los Estados Unidos, las fronteras se cerraron a nivel internacional. En un comienzo se mantuvieron abiertas para el Reino Unido, porque es un socio estratégico y también generador de muchos turistas, pero ya con el paso del tiempo se cerraron también las fronteras con el Reino Unido, y esto permaneció así durante muchos meses. Los bares y los restaurantes tuvieron muchas restricciones en el país del norte. En el caso de los bares se cerraron completamente y en el caso de los restaurantes únicamente se aceptaba el servicio a domicilio. Esto, como consecuencia del COVID, también hubo una restricción de tránsito en algunos estados. Los Estados Unidos también es una república federal, al igual que México, entonces cada estado tiene su propia ley y de cumplimiento obligatorio. Se generó la cancelación y o postergación de eventos y ferias de turismo internacionales, entre ellas el Powwow, que es una feria internacional muy grande que se ha postergado hasta el siguiente año y va a ser en Las Vegas. Este año estaba prevista ser en mayo en Texas, si no me falla la memoria, pero ahora se ha corrido para el siguiente año. Y otros eventos un poco más pequeños son locales o inclusive fan trips o viajes corporativos de reconocimiento de algún estado en particular se han cancelado completamente o se han suspendido hasta nuevo aviso sin una fecha en particular. En los Estados Unidos ha habido un avance acelerado del COVID-19, inclusive, aunque para muchos es un país del primer mundo, por decirlo de alguna forma, un país con mayor desarrollo, instalaciones en salud, etcétera, los hospitales en algún punto también en los diferentes estados se han visto colapsados. Ya, sin embargo, en los últimos meses, que las normas se están relajando o que en algunos estados el virus está cediendo o el índice de contagios, se está dando impulso al turismo local, ya que en un primer momento las fronteras aéreas estaban cerradas al turista internacional, entonces se le dio mucho empuje al turismo doméstico.
El presidente Donald Trump coincidió en su reacción con el gobernante Jair Bolsonaro en Brasil y también fue muy renuente al uso de cubrebocas. Esto es algo muy curioso porque ambos gobernantes son adultos mayores, son personas que tienen otros problemas de salud. Los dos terminaron infectados de COVID. En el caso del presidente Trump, también fue infectada su esposa y el hijo menor de ambos, aunque ya actualmente en recuperación. Y bueno, un punto muy importante a nivel político que hay que tener en cuenta es que este país va a tener elecciones presidenciales el siguiente mes, entonces hay cierta volatilidad en el medio precisamente por este cambio de gobierno. Y por último, pasamos a España en Europa. ¿Qué pasó en España? Porque cada país ya se estarán dando cuenta que tiene ciertas peculiaridades. Hay cosas que son similares, pero hay puntos que cada país ha establecido de forma diferente. En España, las primeras semanas se estableció un confinamiento obligatorio a nivel nacional. Era obligatorio con multas en caso de incumplimiento. Y tristemente hubo un alto índice de contagios y decesos. En su momento superaron a Italia, como en estas tristes estadísticas. Al ser miembro de la Unión Europea, España evidentemente tiene que acatar las leyes generales de la Unión Europea. La conectividad aérea permaneció cerrada para varios países, inclusive muchos en Latinoamérica. Y algo muy curioso es que se hizo obligatorio el uso del cubrebocas, inclusive en zonas de sol y playa, donde evidentemente pues hace más calor, inclusive para pasear por el malecón uno tenía que utilizar el cubrebocas. Y en el caso de España, que es un referente mundial en turismo, por el número de visitantes que recibe cada año, España prácticamente perdió toda la temporada de verano, toda la temporada de junio a agosto, que son los meses muy fuertes que tiene España, porque también tiene turismo de sol y playa, tiene islas, tiene costa, y perdió esta temporada por las restricciones internacionales, porque todavía no se reaperturaban los vuelos completamente, y también porque Reino Unido, que es un país cuyos habitantes viajan mucho a España, estableció una cuarentena tras otra. Entonces la cuarentena que sufrieron los ingleses le impactó a España porque los ingleses ya no podían viajar a pasar sus vacaciones ahí. Y eso no era algo con lo que de pronto el turismo en España no contó y las pérdidas fueron numerosas. Vamos a revisar rápidamente cuáles fueron las similitudes entre los gobiernos, porque ha habido diferencias evidentemente en la lucha contra el COVID-19, pero también han habido ciertas similitudes. Una de ellas es que al agarrar mundialmente esta enfermedad tan desprevenidos a todos y a todas, se quedaron muchos turistas varados en los aeropuertos. En algunos casos han tardado semanas y hasta meses en volver a sus países de origen a través de vuelos humanitarios. También de que la industria turística ha pedido a gritos el rescate por parte del gobierno y cada gobierno en su forma muy particular ha emitido créditos, reducción de impuestos, IVA, IGB, para ayudar, y también ha emitido créditos a pequeñas empresas. Como les digo, cada gobierno lo ha enfrentado de forma diferente, pero todos de alguna forma le han lanzado el salvavidas a la industria turística. También, evidentemente, se ha tenido que hacer un reajuste de metas en cuanto a la derrama económica. Si anteriormente se tenía previsto un crecimiento de tanto porcentaje, esos porcentajes o esas estimaciones se han tenido que ajustar bastante porque producto de la pandemia, económicamente, a muchos nos ha ido mal, o a unos peor que a otros, ¿verdad? También se estableció la obligatoriedad en el uso del cubrebocas y en algunos países, inclusive en los viajes aéreos, se exige la mascarilla completa, de rostro completo, muy aparte del cubrebocas.
También otra similitud fueron las cuarentenas focalizadas, en algunos países a nivel nacional y en algunos otros a nivel de estados o regiones. El cumplimiento irregular del aislamiento social. Como ya sabemos, el hombre, el ser humano, mejor dicho, el varón y la dama, somos seres sociables. En Latinoamérica, sobre todo, no podemos evitar, ¿verdad? Eventualmente, en algunos casos, no hablo por todos y por todas, pero en algunos casos saltarnos la regla, no poder evitar realizar una visita a la familia, a los amigos, también porque a nivel mental es muy difícil permanecer en casa viendo las mismas caras, semanas, meses, y hubo un cumplimiento, por tanto, irregular del aislamiento social. Y finalmente, otra similitud, y esto es lamentable, no tiene que ver directamente con el turismo, pero le afecta, es el colapso del sistema hospitalario. Pasemos entonces ahora a ver el impacto del COVID-19 en la industria hotelera. Desde luego que hubo una cancelación masiva de reservas. En un primer momento, el gobierno o los hoteles mandaban mensajes a las agencias de viaje o al huésped directamente, pidiéndole no canceles la reserva, solo postérgala. En Cancún se inició mucho ese eslogan, ese pequeño mensaje. Sin embargo, por lo impredecible del virus, por lo impredecible de los gobiernos, de cuándo van a abrir los vuelos, por el temor al contagio, muchos turistas, muchos pasajeros cancelaron masivamente reservas. Y esto ocasionó que, pues, al quedarse los hoteles sin huéspedes que atender, hubiese un despido masivo de personal o en todo caso una suspensión de labores. El personal que se quedó o que permanece en los establecimientos hoteleros se volvió multitasking. ¿Qué quiere decir esto? Como 1000 oficios. Como hubo pues evidentemente reducción de personal para también ahorrar costos, este personal ya no hacía únicamente la labor para la que fue contratado o contratada, sino es como que era el recepcionista, el bellboy, el ejecutivo de reservas, el de ventas, todo el mundo, sin necesariamente un reajuste salarial. O sea, se gana lo mismo, pero hay más trabajo. En otros casos sí hubo recorte salarial y de beneficios adicionales, como vales de compra, vales de gasolina, algunos, llamémosle consentimientos adicionales que las empresas les brindan a sus trabajadores. Pues la administración en algunos casos ya no les ha sido posible mantener estos beneficios y se ha recortado. No digo que en todos los hoteles, pero sí en algunos esto ha sido y es aún una realidad. El personal todavía no recupera su salario al 100%. Pero cuando menos, no todos han perdido el trabajo. También los costos adicionales en implementación de medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno, los municipios exigen implementación de paneles acrílicos, distancia social en las mesas de los restaurantes, entre otros ejemplos, y implementar todas estas cosas, o el hecho de colocar los menús en código QR, o implementar tecnologías adicionales, le generan costos adicionales, por supuesto, a las gerencias o a las de hoteles independientes o a las cadenas hoteleras. También se ha visto a nivel internacional el cierre prolongado de algunos establecimientos, porque conforme se va comportando el virus y el índice de contagios, entonces en algunas localidades se puede establecer una fecha aproximada de reapertura. Entonces el hotel va corriendo su cierre, hasta que ya el gobierno establece una fecha segura para reabrir. En otros casos hay otras propiedades que no se han podido permitir esas postergaciones indefinidas y han tenido que cerrar. Lamentablemente han quebrado.
sobre todo cuando se trata de establecimientos que tienen que pagar un alquiler cuyo edificio no es propio, o que ya se vieron incapaces o ya no podían solventar los sueldos, la planilla, el mantenimiento de un hotel, porque la habitación se venda o no se venda, ya sabemos todos de que hay que limpiarla, hay que mantenerla, todos esos costos para algunas propiedades han sido demasiado, ya cerrado. Sin embargo, también hay que rescatar de que posterior al impacto hubo una reacción de la industria hotelera, por supuesto, para agarrar el toro por las astas, al igual que muchos otros sectores, y poder recuperar mercado y en algunos casos también reinventarse, como muchos hemos hecho y seguimos haciendo hoy en día a nivel personal. Así reaccionan de una forma muy parecida las organizaciones y el corporativo. ¿Cuáles fueron algunas medidas de reacción de la industria hotelera? Primero, la adaptación de espacios físicos. Ya les decía en la diapositiva anterior de que pues han tenido que implementar algunas normas de seguridad, el uso obligatorio de gel, cubrebocas o mascarillas para el personal operativo o el que está cara a cara con el cliente, una limpieza más selectiva en las habitaciones y áreas comunes, entre otras cosas. También la capacitación extra del personal. Y aquí no solamente es la capacitación técnica, sino también una capacitación general de salud. En México, por ejemplo, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, tiene cursos en línea para personas individuales o naturales y también para trabajadores, para que puedan capacitarse y posteriormente recibir un certificado. Algo parecido ha sucedido en otros gobiernos, no en todos, pero la industria hotelera ha reaccionado capacitando a su personal, emitiendo certificados de calidad para que el huésped tenga confianza de visitar el establecimiento. También otros hoteles le han dado un giro a su nicho de mercado. Si antes solamente eran corporativos, ahora han abierto el abanico y también se enfocan a otro tipo de pasajero. Otro punto fue la renegociación de tarifas. Renegociación tanto con proveedores como agencias de viaje, empresas, aerolíneas, un corporativo diverso, como la renegociación de tarifas con el huésped final. Si de repente la hotelería pensó, este año es mi año, y empezaron con unas tarifas un poco altas por la demanda, porque hay hoteles que por la demanda se pueden permitir jugar así con los precios y el revenue. Entonces ahora han tenido que ajustar mucho sus tarifas porque la competencia es mayor, porque evidentemente todos quieren jalar agua para su molino y ajustan tarifas u ofrecen beneficios gratis. Por ejemplo, estacionamiento gratuito, alimentación gratuita, exoneración de algunos pagos o impuestos hoteleros, cualquier estrategia que les sirva para realzar la marca. También algunos otros hoteles han aprovechado porque, como quien dice, donde hay crisis otros ven una oportunidad. Y algunos hoteles que tenían pendiente hacer remodelaciones grandes de un buen número de habitaciones o una remodelación de la fachada o de todo el complejo, han aprovechado estos meses de pausa, de descanso, de cierre inclusive, para poner en marcha lo que venían postergando hace tanto tiempo. Entonces ellos, pues sobre todo si tenían el capital ahorrado desde antes, han aprovechado estas semanas, estos meses para todas las remodelaciones que tenían pendiente y pues obviamente ahora que reabran van a tener un nuevo rostro y van a ser más atractivos para el viajero. Y también algunos hoteles han establecido alianzas con oficinas gubernamentales de turismo. Pasemos ahora a ver la reapertura de fronteras. Esto
es muy heterogéneo y es muy diferente porque depende mucho de cada gobierno. Ya hemos visto de que cada autoridad gubernamental pues tomó medidas distintas frente al COVID. Por eso se dice que hay una fragmentación regulatoria que enlentece la programación aérea en Latinoamérica. El regreso de las operaciones se está tardando más en algunos países y también el turismo se está ralentizando porque hay países que todavía no abren sus fronteras aéreas. Y también hay que tener presente que la conectividad aérea entre Europa y los países de Latinoamérica y el Caribe todavía está restringida y así parece, las estimaciones dicen que así será hasta fin de año, cuando menos, hasta el fin de este año 2020. Pero hay un punto que hay que resaltar, que en los destinos del Caribe, entre los cuales incluye Cancún, ya no se requiere, o incluso en algunos nunca se requirió guardar ninguna cuarentena. Es decir, que en otros países los turistas que llegan tienen obligatoriamente que aislarse un determinado número de días. En el Caribe esto nunca fue obligatorio, salvo que la persona presentase síntomas, claro. Y tampoco en el Caribe se exigen tests de COVID-19 como sí lo exigen algunos países sudamericanos como Perú y el Ecuador. Y Ecuador no solamente exige el test negativo, obviamente, sino también una cuarentena presentes o no presentes síntomas. Y esto es desalentador para algunos viajeros. ¿Por qué? Porque tenemos a veces los días contados de vacaciones, entonces vamos como que con las justas. Y si vamos a llegar a un destino y vamos a tener que guardar una cuarentena, o sea, nos vamos a tener que encerrar 5 días, 1 semana, 2 semanas, es tiempo perdido y no todos se pueden dar ese lujo. Por eso hay destinos que en estos momentos todavía no son como que considerados muy amigables a los ojos del turista. En Brasil está permitido el ingreso de extranjeros sin justificación de motivos. Es decir, no tienen que presentar test ni decir por qué viajan, se puede hacer turismo completamente. ¿Sí? Desde los países, obviamente, que permitan los viajes hacia Brasil. Ya estamos llegando al punto final del webinar. Vamos a revisar cuáles son algunas estrategias que se están lanzando para atraer visitantes. Ya les había comentado hace unos minutos que evidentemente ahora que poco a poco el turismo se va reactivando y el viajero va empezando a perdiendo el temor de viajar, evidentemente tiene muchas opciones o algunas opciones de dónde ir. Y cada oficina de turismo, cada estado lucha por atraer ese viajero, que no se lo lleve la competencia. ¿Cuáles son algunas de estas estrategias entonces para atraer visitantes? La primera es la participación en webinars y mesas de trabajo en modalidad remota, siempre cuidando la distancia social, entre profesionales de turismo. Este es un tiempo en el que muchos profesionales, agentes de viaje, turoperadores, han tomado para capacitarse, para comunicarse con oficinas gubernamentales, para realizar algunos acuerdos a futuro. Otra estrategia es el lanzamiento de paquetes turísticos promovidos por los ministerios o secretarías, es lo mismo, de turismo. También las alianzas con el sector privado. Dando un ejemplo muy local, al día de hoy, 22 de octubre del 2020, para quienes han visto o tienen en Facebook a la autoridad gubernamental de este estado, el señor Carlos Joaquín ha generado una alianza con la aerolínea Volaris para que haga un 20% de descuento adicional sobre sus tarifas para viajeros que salgan de Quintana Roo o que entren a Quintana Roo. Es un ejemplo muy puntual de una alianza efectiva con el sector privado. Y también se han establecido protocolos de seguridad y capacidad máxima en establecimientos.
para generar una mayor confianza en el comensal, en el huésped, en el viajero, etc. Muy bien. Hemos llegado entonces a la parte final del webinar. Las conclusiones las pueden sacar ustedes mismos y ustedes mismas, y es, bueno, la intención precisamente de estas sesiones educativas, que ustedes ejerzan propio criterio y emitan opinión. Estaré muy contenta de ver si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna participación que desee hacer en el chat de Unimat, que en estos momentos no quiero abrir porque no vaya a ser que el ruido del video interfiera con lo que estoy emitiendo en estos momentos. Ya posteriormente me dejarán saber si tienen preguntas, o no sé si el locutor en un momento más lo pueda checar. Por mi parte, la conclusión es agradecerles el estar aquí, por su tiempo, agradecer a la Casa de Estudios también Unimat, en la que actualmente laboro, por permitirme y al mismo tiempo extenderme la invitación para estar con ustedes esta tarde. Conclusiones pueden haber muchas. También, si es que alguno de ustedes está actualmente laborando dentro de la rama turística, de pronto tendrá algunos puntos que resaltar, algunos puntos en los que pueda discrepar, porque también es válido, es completamente válido tener una opinión diferente. Entonces, bueno, por mi lado eso es todo y quedo atenta a cualquier comentario. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que como primer comentario y como primera conclusión, si pudiera usted cerrar esto, ¿cómo ve usted el panorama turístico internacional? Porque, bueno, ya lo decía el doctor López-Gatell, ¿no? O sea, esta es nuestra normalidad y hay que afrontarla como es y aceptarla. ¿Cómo ve usted, no lo sé, a lo mejor en 5 o 10 años, cómo va a ser el turismo? ¿Cómo tenemos nosotros como turistas y cómo tienen que las empresas afrontar todo esto? ¿Qué panorama pinta? Bueno, es verdad lo que comenta el señor López-Gatell en relación a la nueva normalidad. A nosotros en un principio nos pudo o no gustar la restricción, para algunos ha sido exagerada, para otros ha sido completamente prudente y adecuada, pero la ley es la ley y esas son las medidas. A nivel internacional, desde luego no todos los viajeros se pueden sentir a gusto, pero es la normalidad que a nivel global nos toca vivir y nada más toca cumplirlo. Obviamente dependemos bastante, para hablar de un panorama de 5 o 10 años, dependemos mucho del avance de la medicina y de la ciencia para ver si es que los ensayos en las vacunas que se están realizando a largo plazo van a tener un buen efecto. Tal parece, y de acuerdo a los estudios de varios especialistas en la salud y epidemiólogos, el virus probablemente ha llegado para quedarse. No para quedarse con esta agresividad, no hay que alarmarse, hay que ocuparse, más no preocuparse demasiado, no dejar que el miedo nos paralice. Porque si bien los primeros meses que estuvimos súper desprevenidos y desprevenidas, la primera reacción fue cerrar puertas y ventanas y aislarnos y enclaustrarnos en casa. Pero es por demás lógico de que el ser humano y las empresas no pueden vivir así permanentemente a puertas cerradas. En algún momento, y es algo que ya estamos haciendo y que se hace internacionalmente, estamos saliendo nuevamente a la luz, estamos abriendo las puertas de casa, estamos viajando, ya las empresas se están reactivando, unas con más rapidez que otras. Muy personalmente pienso de que si todo sigue como está en 5 o 10 años, de pronto haya una mejora en las medidas de higiene. No podría adelantar si vamos a utilizar cubrebocas para siempre, pero sí que van a haber medidas de higiene más rigurosas. ¿Por qué? Porque mucha gente pues pensaba que esto de las pestes o las pandemias era algo del siglo pasado, ¿no? De la peste bubónica, la peste negra, algo de los libros en blanco y negro. Y ahora, en este año nos hemos percatado, porque
la vida y la naturaleza son así, de que una pandemia puede golpear en cualquier momento y muy al margen de nuestra situación económica y demás, tenemos que mejorar mucho nuestras medidas higiénicas. De pronto algunas cosas que solíamos hacer sin pensar, ahora las pensamos dos veces, pero de aquí a 5 o 10 años, en mi muy particular opinión, veo la industria bastante restablecida, la turística bastante restablecida. Muchas gracias. Tenemos por aquí 2 preguntas interesantes por parte de la audiencia. Adelante. Nos comenta Giulani Cordero. Buenas tardes, profesora. Hablando de México, Sí, al tomar esas medidas, ¿el gobierno pensó en el bienestar de los ciudadanos locales o solo de los turistas? Excelente contribución, Giuliani. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Déjenme hinchar mi pechito. Él es también uno de los alumnos con los que trabajo. Muy bien. Muy buena acotación, Giuliani, porque ha sido una crítica que se ha resaltado mucho. ¿Por qué? Porque mientras unos gobiernos, aún sabiendo que iban a traerse abajo su Producto Bruto Interno y su economía anual, prefirieron salvaguardar la salud de su población local y por eso es que combinaron a una cuarentena mucho más estricta. Sin embargo, en México, pues el enfoque fue diferente. No podría decir que de repente el gobierno no pensó en la población, pues sería algo muy arriesgado de decir, pero sí que de repente también tomando en cuenta la realidad del país, y también las alianzas y las inversiones que se habían hecho ya en turismo y en otras industrias, sopesó las situaciones y se arriesgó, porque por supuesto que es un riesgo, se arriesgó a mantener abiertas las fronteras. Y eso hace que algunos sectores de la población piensen efectivamente que se ha expuesto al mexicano y a la mexicana, porque evidentemente los viajeros al venir sin test, sin nada, pudieron ser muchos de ellos asintomáticos y el contagio hacerse más masivo. Muchas gracias, maestra. Tenemos por aquí el comentario de Jesús. Jesús Izanami Mateo nos dice, ¿hay algún tiempo definido para, en este caso, el acuerdo con Volaris para realizar viajes? Y nos dice también, ¿usted cree que el uso obligatorio, supongo que de cubrebocas, dice, ¿usted cree que el uso obligatorio en espacios públicos quita potencial o atractivo turístico a ciertos espacios o destinos? Ok, muchas gracias, Jesús, por tus preguntas y tu participación. La número 1, me voy a convertir hoy 22 de octubre, y remarco por si ven el video en otra fecha, sí, hoy es 22 de octubre del 2020, esta promoción de Volaris está vigente hasta donde tengo entendido hasta fin de año, entonces aprovechen y chequen. Es un esfuerzo realizado por el gobierno muy acertado y donde también se puede notar el compromiso que tiene el gobierno o la entidad estatal para reforzar y relanzar el turismo, particularmente en Quintana Roo. Y respondiendo a tu segunda pregunta de si el uso obligatorio del cubrebocas eventualmente le va a restar atractivo a algunos espacios públicos. Algo que he oído y he leído también es que al menos al principio ha sido muy raro ver a la gente emplear el cubrebocas porque nosotros somos gente en su mayoría muy visual, entonces estamos muy acostumbrados a ver los gestos, las sonrisas de la gente o sus rasgos faciales para ver si estamos enojados, tristes, frustrados, etc. Entonces el uso del cubrebocas, que prácticamente nos deja solo los ojos, no permite esa comunicación no verbal entre los seres humanos. Es un poco raro, lo ha sido mucho más al comienzo, el vernos únicamente así como mi bella genia, ¿no? Así nada más los ojitos, y eso provocó y en algunos casos sigue provocando cierta extrañeza
No es lo mismo, evidentemente, que escuchar a la gente bueno, más claramente o verle las expresiones, pero como ya habíamos comentado minutos antes, es parte de la nueva normalidad. No creo honestamente que le restes. Atractivo puede restarle, y eso es algo completamente subjetivo porque ya es según los ojos y la estética de cada quien, pero número de visitas a los lugares, dudo mucho que les reste porque la gente está muy cansada de estar encerrada tanto tiempo, mentalmente no es sano. Entonces, con cubrebocas o sin cubrebocas, con carilla o sin carilla, la gente está saliendo, está viajando, ya está reservando restaurantes, ya vuela, ya se traslada en camiones. Más bien, sí, he sabido de que hay algunas fábricas muy interesadas en producir un cubrebocas que sea transparente. Bueno, hasta donde mi conocimiento alcanza, tendría que ser de plástico porque no conozco una tela que sea transparente, pero precisamente con la intención de que se vea más el rostro. Bueno, hay unos dispositivos que ya se utilizan, sobre todo en los restaurantes, por parte de los meseros, pero no es un cubrebocas que proteja completamente porque en la parte de abajo tiene como unos espacios que sí permitirían, bueno, la posibilidad de contagio es más reducida, pero sí permite todavía que las gotas salivales o algunos flujos puedan caer a otra persona. No es un cubrebocas que cumpla una función como tal al 100%, pero se está trabajando en ello. Muchas gracias, maestra. Y para cerrar ya esta sesión educativa, me gustaría leer el comentario de Arlet Álvarez. Nos dice: maestra, ¿usted qué piensa sobre el rebrote que hay en Europa? ¿Será posible que nos vuelva a afectar en cuestión al tema del turismo? Pues todavía no se ve un flujo masivo de turistas europeos. Por supuesto que teníamos más que estimación, fe en recuperar esos mercados, sobre todo el del Reino Unido, el alemán y el español. Pero sí es cierto que nos va a afectar porque inclusive ahora Rusia, que ya había reabierto fronteras, las ha vuelto a cerrar. Esta información la tengo de primera mano. Tengo una buena amiga que trabaja para una agencia de rusos, y ahora pues obviamente esta agencia se está yendo a mirar otros mercados como Ucrania, que no tiene los vuelos cerrados, sino por el contrario. Sí, evidentemente sí nos va a afectar porque nosotros tenemos mucho pegue como marca país en los mercados europeos, pero por eso también las empresas turísticas deben ser inteligentes, también estar informadas debidamente y anticiparse a cualquier eventualidad, como pues una medida es girar o mirar otro tipo de público, de repente reforzar la presencia o la publicidad en Latinoamérica, en el mercado argentino, brasilero, conforme ellos vayan abriendo sus fronteras. No se trata como de llorar sobre la leche derramada, como decimos en mi país, sino actuar. Tenemos que actuar. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Gracias y agradecemos no solo su participación en esta sesión educativa UNIMAT, sino también en la participación de todas las personas que estuvieran viéndonos en vivo. Gracias a todos ustedes por conectarse y bueno, ya saben que si les interesa tener más conocimiento, saber más acerca de este tema del turismo, que mejor que al lado de la profesora Marcela Laplata, que es docente aquí en esta casa de estudios. Así que tenemos inscripciones abiertas para la licenciatura en turismo. Pueden visitar nuestro sitio web www.unimat.edu.mx o encontrarnos como Unimat en redes sociales. Gracias a todos, gracias maestra, nos vemos la próxima vez. Gracias también, hasta luego, que tengan un buen día. Hoy
Déjame dejar de compartir.